De la agenda vamos a hablar de la epidemiología del cáncer del colon, el rol de la colonoscopía en la prevención y en la detección, y esa es nuestra, no solamente es nuestra labor, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros somos dichosos que la vida nos pone en la oportunidad de prevenir un cáncer. No todo el mundo ni todos los médicos pueden hacer eso. Entonces, vamos a hablar sobre la importancia de la detección de adenoma porque ese es el indicador más importante para nosotros lograr nuestro objetivo y obviamente el rol de la imagen avanzada y de la inteligencia artificial hacia esa meta que es la de reducir el cáncer colorectal. Y para que tengan una idea, el cáncer colorectal es la tercera causa de muerte en cáncer en mujeres y la segunda en hombres y desgraciadamente nada más por el hecho de que la población está aumentando en edad. Por ese simple hecho, el cáncer de colon va a aumentar en las próximas décadas, a menos que nosotros hagamos algo, y esa es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué es nuestra responsabilidad? Bueno, porque este estudio, publicado ya hace una década, nos mostró claramente que en las personas que se hacen colonoscopía, se reduce el cáncer de colon. Y de hecho, lo reducen la incidencia y la mortalidad en más de un 60%. Pero ojo, esa curva no se igualó a la curva del que no le encontraba un adenoma. O sea que a pesar de que la colonoscopía ciertamente ha hecho un buen trabajo, no ha sido perfecta. Y este estudio que nos demuestra dos cosas. Primero, que el mejor indicador para el trabajo que nosotros queremos hacer es la tasa de detección de adenoma, que como ustedes saben es el porcentaje de colonoscopía por tamizaje, en donde encontramos por lo menos un adenoma. Bueno, en este estudio, el grupo de Kaminsky y Jarol Regula mostró que mientras mayor sea la tasa de detección de adenoma del colonoscopista que te hace tu colonoscopía, menos probabilidad tú tienes de desarrollar un cáncer post-colonoscopía. Lo cual nos dice, primero, que deberíamos tratar de determinar nuestra tasa de detección de adenoma. Este estudio, publicado también ya hace unos años por el grupo del Dr. Curley, fue más allá. Nos dijo no solamente que era importante la tasa de detección de adenoma, sino que la dividió en quintiles y mostró que mientras mayor sea nuestra tasa de detección de adenoma, menos probabilidad vamos a tener de desarrollar un cáncer post-colonoscopía, de desarrollar o de encontrar un cáncer avanzado y sobre todo de morir por un cáncer de colon. O sea que no nos podemos conformar con un 20% de tasa de detección de adenoma. La meta debe ser lo más alta posible. Y de hecho, este estudio demostró que por cada aumento, por cada porcentaje de tasa de detección de adenomas que nosotros logremos, antes hablábamos de que eso se traducía en un 3%, ya hay data que nos muestra que hay un 4% de disminución del cáncer colorectal cuando nosotros aumentamos nuestra tasa de detección de adenoma. Y hay una disminución de un 5% de la posibilidad de morir de cáncer. Ahora bien, yo les pregunto, y levanten la mano los que aquí de verdad miden su tasa de detección de adenoma. Ok, perfecto, menos del 10%, menos del 5%. Y la realidad es que no es fácil detectar la tasa de detección de adenoma porque definir y clasificar y tabular las colonoscopías solamente en base a las que se hacen por tamizaje es difícil. Este trabajo que no ha sido publicado, va a ser publicado este mes en Gastroenterology, yo creo que es un landmark study, yo creo que va a cambiar muchos paradigmas. Lo que esta gente trataron de hacer es lo que los ingleses han venido haciendo, de hecho, que es en lugar de utilizar como el marcador clave la tasa de detección de adenoma, lo que ellos han tratado de ver, ¿cuál sería la tasa de detección de adenoma overall? Overall significa cuál es el porcentaje de colonoscopía por cualquier razón en donde usted encuentra por lo menos un adenoma. Entonces, oigan estos datos. Esto es un estudio de 3 estados de la data de case permanente: Washington, California y Texas. Más de 500 gastroenterólogos, más de 1 millón de colonoscopía por alrededor desde el año 2009 al 2019. Y determinaron la tasa de detección de adenoma cuando era por tamizaje, 30%, la tasa de detección de adenoma cuando era por diagnóstico, 37%, y la tasa de detección de adenoma cuando era por seguimiento, 40%. En total, la tasa de detección de adenoma overall, 36%. Ese debe ser el número en que nosotros deberíamos hoy día tener en mente. Pero yo los invito a partir de hoy y los reto a que a partir de hoy
empiecen a medir su tasa de detección de adenoma. Si nosotros no medimos nuestra tasa de detección de adenoma, no vamos a mejorar porque no vamos a ser donde estemos. Y recuerden, cada 1% de su tasa de detección de adenoma que ustedes mejoren, están reduciendo el cáncer colorectal de un 5%. Pero además de eso, también nos mostró este estudio que no importara cuál fuera la indicación, la tasa de detección de adenoma se realizaba de manera inversamente proporcional a la posibilidad de desarrollar un cáncer post-colonoscopía. O sea que es igual de importante o más volver a hacer una buena colonoscopía en aquellos pacientes que la colonoscopía se hizo por seguimiento o por síntomas. Y además, el que era malo haciéndola por tamizaje seguía siendo malo haciéndosela por diagnóstico o por seguimiento y viceversa. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil? Señores, esto es un dato del año 2019. Dejamos de ver el 22% de los pólipos. Para que ustedes tengan una idea de lo fácil que es dejar de ver un pólipo, un video de 30 minutos tiene 50,000 imágenes. Y a veces tú solamente tienes el chance de ver un pólipo en 2 o 3 imágenes. Por eso es que necesitamos ayuda. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Y de nuevo, yo no puedo enfatizar más. Actitud, pasión, entender la responsabilidad que nosotros tenemos cuando estamos haciendo una colonoscopía, sobre todo con las guías actuales, donde si la colonoscopía normal le hablamos de 10 años. Preparación del paciente. Fíjense que esas dos cosas lo ponen un color diferente. No hay tecnología que valga si esas dos cosas no se llevan a cabo. Obviamente, alta resolución del endoscopio y del monitor, intensidad de la iluminación y, sobre todo para la imagen avanzada, una tecnología que nos dé contraste de color. Señores, encontrar un pólipo en el colon es mucho más fácil que el trabajo de Herbert de encontrar una displasia en el estómago. El estómago está enfermo, el colon está normal. O sea que la diferencia entre un pólipo y la mucosa normal es muy grande si tenemos buena iluminación, buena preparación y contraste de color. Claro, en donde la imagen avanzada no había logrado mucho era que el reto es el contraste de color, pero sin detrimento de la intensidad de la iluminación. Y la razón por qué el contraste de color es importante, porque obviamente la vascularidad del pólipo va a ser diferente al tejido normal. Estas son todas las tecnologías que tenemos hoy día, no tengo tiempo para hablar de ellas, pero de todas ellas, quizás el LSI y ahora el TXI de Olympus son las que con más fidelidad reúnen la condición de tener un contraste de color permaneciendo o manteniendo una buena iluminación. Como ustedes saben, todo esto va a estar basado en aumentar la vascularidad, el patrón, la visualización del patrón mucoso y del patrón vascular. Aquí vemos que apenas tuve este polipito y se ve mucho más claro con el LSI, lo mismo pasa con el TSI. Ahora, y aquí lo mismo con los pólipos cerrados. ¿Qué dice la literatura? Bueno, cuando revisamos los metaanálisis del NBI de primera generación, no hay mejoría. NBI de segunda generación, hay 3 estudios randomizados en donde, como ustedes saben, el NBI de segunda generación tiene una mejor iluminación. Entonces, hay una superioridad en la tasa de detección de adenoma, en los pólipos por colonoscopía y en los pólipos cerrados. La tecnología de Pentax, 8 estudios randomizados, y de nuevo una mejoría en la tasa de detección de adenoma y en los pólipos que se dejan de ver. En cuanto a la tecnología de Fuji, hay 2 estudios randomizados sobre BLI con superioridad en la tasa de pólipos, la reducción de pólipos que dejan de verse y en pólipos medios. La tecnología que tiene la mejor data y más extensa es el LSI, donde hay 5 estudios randomizados, un metaanálisis, y donde esta tecnología, una superioridad a la luz blanca en base a la tasa de detección de adenoma, a los pólipos que dejan de verse y al promedio de pólipos por colonoscopía. Este es un estudio latinoamericano de Carlos Eduardo, un colaborador que hacemos mucho trabajo juntos, muy amigo de Herbert, en donde de nuevo comparó luz blanca, BLI y LSI, y el LSI mostró una tasa de detección de adenoma muy por encima de la luz blanca. Este es el único estudio con la nueva tecnología de Olympus en donde hubo también una tasa de detección de adenoma superior, aunque la misma fue solamente en base a los pólipos pequeños y no a los pólipos avanzados.
En base a esta data de la literatura, y esta es una guía que va a ser publicada por la Seattle, donde nos tocó esta pregunta, llegamos a la conclusión de que la endoscopía de imagen avanzada puede ser usada para aumentar la tasa de detección de adenoma y los pólipos diminutos. Y esta es una recomendación fuerte con grado de certeza moderada. Claro, vuelvo e insisto, nada de lo que hace la tecnología de imagen avanzada es posible si no tenemos una buena preparación del paciente y si no tenemos una buena técnica de inspección y de retiro. Ahora, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros? Obviamente, cada día hay una oferta más y cada día va a haber una oferta más. Y la realidad es que la inteligencia artificial va a beneficiarnos en todos los aspectos de la endoscopía, absolutamente en todos. Obviamente hoy solamente vamos a hablar en qué forma nos puede ayudar en la detección. Este es un videíto donde aquí vemos, la tecnología de Fuji, la cual hemos trabajado ya hace más de año y medio, donde ella te anuncia el pólipo de dos formas, por un sonido y por ese recuadro. Inmediatamente tú lo ves, a veces no es nada, pero te alerta a encontrar el pólipo. ¿Qué dice la literatura sobre la inteligencia artificial en sentido general? Y ya hay bastantes publicaciones. Este es un estudio, un metaanálisis de 18 estudios randomizados y controlados, 13,000 pacientes. En este estudio que se presentó en DDW este año, una tasa de detección de adenoma de 41 versus 33, de pólipos 54/42 y una reducción en los pólipos que se dejaban de ver de 16 versus 29. Otro metaanálisis de 18,000 pacientes, múltiples estudios, en cada uno de ellos hubo un aumento en la tasa de detección de adenoma cuando utilizábamos la tecnología. Naturalmente, aparentemente, y no digo aparentemente porque vamos a mostrar alguna data que no necesariamente corresponde con esto, pero en la mayoría de los estudios, esa mejoría que nos ofrece la inteligencia artificial está basada más en los pólipos pequeños que en los pólipos avanzados. Y tiene sentido, los pólipos avanzados es más difícil de dejar de verlo. Este es un estudio de 6 centros, 24 endoscopistas, en donde se dividió entre endoscopistas expertos que hacían más de 1,000 colonoscopías versus los menos expertos y más de 1,500 pacientes en cada grupo. Y la inteligencia artificial fue superior en la tasa de detección de adenoma, en el número de adenomas por colonoscopía, cuando compararon el experto y no experto, ayudó a los expertos, no fue superior en los no expertos. Y también, interesante, obviamente, de nuevo, fue más positivo en los pacientes que se hacían endoscopía por screening y, interesantemente, ayudó en aquellos pacientes que no estaban muy bien preparados. En este mismo estudio, cuando trataron de analizar cuáles eran los pólipos que más ayudaba la inteligencia artificial, los pólipos más pequeños, los no avanzados, los menos de 5 milímetros y los más planos. Pero aún en los pólipos no hubo una diferencia clínicamente significativa en los pólipos avanzados, pero numéricamente fue muy superior, lo que llevó a que el grupo que se usó la inteligencia artificial hubo mucho más polipectomía y probablemente esos pacientes, si son seguidos, van a tener una incidencia de cáncer menor. Este es un estudio también publicado este año en Clinical Gastroenterology and Hepatology, en donde se revisaron 14 estudios, 11,000 pacientes, y hubo una reducción en los pólipos que dejaron de verse de un 65%, una reducción interesante de más de un 78% en los pacientes, en los pólipos cerrados. Interesante porque va a haber un metaanálisis donde dice que no hay mejoría con los pólipos cerrados. Un 52% de aumento en la tasa de detección de adenoma, y en este estudio hubo un incremento en la tasa de detección de pólipos de imagen avanzada. La interpretación de este estudio es que yo creo que la tecnología, mientras más énfasis tú le pones, probablemente más nos va a ayudar. Este estudio es muy interesante. Una de las teorías en donde la inteligencia artificial posiblemente pueda ayudarnos es que la inteligencia artificial no se cansa. Entonces aquí cogieron dos grupos, uno con inteligencia artificial y otro con inteligencia convencional, y lo siguieron el día entero. El grupo que usaba inteligencia artificial ya al final del día seguía con la misma tasa de detección de adenoma. Sin embargo, el grupo que tenía colonoscopía convencional, esa tasa de detección de adenoma iba bajando a través que pasaba el día. O sea que esa es una de las formas en las que la inteligencia artificial probablemente nos va a ayudar.
Ahora, ¿qué pasa en la comunidad? Obviamente, en la comunidad los centros de investigación siempre tienen más pasión. Entonces, esto es 4 estudios de centros comunitarios en los Estados Unidos, y esto fue de nuevo presentado este año en DDW, y no hubo una mejoría ni en la tasa de detección de adenomas ni en la tasa de detección de cerrados. Sí hubo un ligero aumento en el número de pólipos por colonoscopía. Perdón. ¿Le puedo dar una para atrás? Una para atrás, por favor. No, para atrás. Ok, no, otra más. Ok, este es un estudio que nosotros presentamos de nuestro trabajo. Hicimos 4 grupos: luz blanca, LSI, luz blanca con inteligencia artificial y LSI con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos ayudó en el grupo que usábamos luz blanca, no nos ayudó, no nos aumentó la tasa de detección de adenoma en el grupo que tenía LSI. Obviamente la tasa del LSI sin inteligencia artificial también fue mayor que la luz blanca en nuestro trabajo de 1 año y medio. Este es un metaanálisis donde ellos se enfocaron simplemente en evaluar la utilidad de la inteligencia artificial en los pólipos cerrados. Todos los que trabajamos con inteligencia artificial sabemos que todavía la tecnología no es tan buena para los pólipos cerrados como es para los adenomas. Sin embargo, hubo uno de los estudios donde mostró una mejoría. La próxima. Perdón. Anterior. Ok, este es otro metaanálisis en donde tampoco hubo una mejoría con la tasa de detección de pólipos cerrados. La siguiente, por favor. La siguiente. Y siempre la gente pregunta, bueno, yo no lo quiero hacer porque eso me va a tomar mucho tiempo. La realidad que en este metaanálisis, ciertamente el retiro fue un poquito más largo, pero fue de 1 minuto, que fue exactamente lo que pasó con nosotros, 1 minuto. Ahora bien, volvemos a lo mismo, todo depende con la pasión que tú tomas esto. Este es un estudio publicado el año pasado en el American Journal of Gastro, donde tomaron un grupo de gastroenterólogos, le pusieron la tecnología, evaluaron su tasa de detección de adenoma antes de poner la inteligencia artificial y la tasa de detección después de la inteligencia artificial, y en lugar de aumentar, bajó. Este estudio, publicado este año en Gastrointestinal Endoscopy, es muy interesante. Ellos evaluaron cuál era la actitud de la gente o de los gastroenterólogos frente a esta tecnología. Y pusieron la inteligencia artificial en varios grupos. Opcional usarlo. El 50% de las personas no lo utilizaron. Y no hubo un aumento en la tasa de detección de adenoma en los que lo utilizaron. Se hizo una encuesta de por qué no utilizarlo los que no lo utilizaron. Un 80% pensaba o opinó que había muchas señales de falso positivo, otros dijeron que lo distraía y otros dijeron que entendían que lo iba a retrasar mucho. Yo le he mostrado suficiente data para decirle que ninguna de esas 3 cosas tienen razón para ser utilizadas. Pero de nuevo, la inteligencia artificial solamente nos va a ayudar si tenemos una buena preparación, si tenemos una buena técnica de inspección y una buena técnica de retiro. Este trabajo, basado en que todavía con la inteligencia artificial seguimos perdiendo el 18% de los pólipos, y recuerden la diapositiva inicial, si queremos bajar el cáncer post-polipectomía al mismo nivel de los que no tienen adenoma, esto no puede pasar. Este estudio súper interesante, liderado por Patrick Sherman, lo que hace es que combina 4 grupos. Un grupo solamente en colonoscopía convencional, otro grupo utilizando la tecnología de la inteligencia artificial que nos detecta pólipos, otro grupo utilizando la tecnología que nos evalúa la limpieza y la forma en que retiramos el endoscopio, y una combinación de ambos. Aquí tenemos, dame el video por favor. Aquí tenemos el primer grupo, que es la colonoscopía convencional, en donde no tenemos ayuda de nada, ni para detectar, ni para evaluar la salida. Tasa de detección de adenoma, 14%. El segundo grupo, donde se utilizó la tecnología que nos da la detección, una tasa de detección de adenoma de 21%. El tercer grupo, donde no nos ayudaba a detectar, pero nos revisaba cómo salíamos y revisábamos la mucosa, un 24% de tasa de detección de adenoma.
cuando combinábamos la tecnología que nos detectaba, pero además nos revisaba cómo salíamos, y fíjense que este es el indicador, mientras la agujita esté en verde, usted está haciendo un buen trabajo, cuando pasa a rojo, usted está haciendo un mal trabajo. Entonces, fíjense la diferencia en la tasa de detección de adenoma o de pólipos por colonoscopía cuando tenemos a alguien que nos revise. Señores, no necesitamos nada de la tecnología si tenemos pasión, pero yo creo que la tecnología nos va a ayudar a homogeneizar. Obviamente hay muchos retos con la inteligencia artificial. Quizás vamos a tener demasiada confianza o, como mostró aquel estudio, no tenemos confianza, como no lo vamos a utilizar, como pasa el 90% de los endoscopios que tiene NVI aquí, nadie lo usa. Pérdida de habilidad, hay gente que le tiene miedo de interactuar con la máquina, y obviamente la implementación y los costos, sobre todo en Latinoamérica, probablemente va a ser una gran barrera. Pero en general, el mensaje para todos ustedes es que primero tenemos una gran responsabilidad. Cada paciente nos pone en nuestras manos la posibilidad o la responsabilidad de nosotros bajar la posibilidad de que ese paciente tenga o desarrolle un cáncer después de esa colonoscopía. Tenemos los elementos, tenemos la tecnología. Si ponemos pasión, si ponemos limpieza adecuada en nuestros equipos y utilizamos ya sea imagen avanzada o ya sea de inteligencia artificial, vamos a lograr mejorar nuestro trabajo y vamos a mejorar el outcome de nuestros pacientes. ¿Y usted tiene miedo de que vamos a perder por la inteligencia artificial? No vamos a perder trabajo. La inteligencia artificial solamente va a hacer nuestro trabajo mucho mejor, más completo y más eficiente. Y de nuevo, Rubén, te quiero mucho.